En este capítulo hablaremos acerca de la dilatación térmica. Te preguntarás ¿qué es? Podemos definirlo como el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen debido al incremento de su temperatura, gracias a que las partículas se mueven más deprisa, por lo que necesitan más espacio para desplazarse. Existen diferentes tipos. Dependiendo del estado de la materia, podemos encontrar la dilatación en sólidos. En este estado las fuerzas de cohesión son más fuertes, por lo tanto es más difícil de observar. En función del número de dimensiones que predominan en el cuerpo, podemos distinguir tres casos. La dilatación lineal se produce cuando predomina una dimensión frente a las otras dos, la longitud. Algunos ejemplos de cuerpos que se dilatan linealmente son varillas, alambres y barras. Podemos observar la ecuación en la cual su longitud es dada en metros cúbicos, ya que es su unidad de medida en el sistema internacional. El coeficiente de dilatación lineal es específico de cada material y representa el alargamiento que experimenta la unidad de longitud de un sólido, cuando su temperatura se eleva a 1 Kelvin. Su unidad de medida en el sistema internacional es Kelvin con exponente a la menos 1, aunque también se usa el grado centígrado con exponente a la menos 1. El incremento de temperatura que experimenta el cuerpo es medido por el sistema internacional en Kelvin, aunque también se usa el grado centígrado. Podemos observar la gráfica de una estructura metálica. En el diseño de estructuras como puentes o vías de tren es muy importante tener en cuenta los efectos del aumento o disminución de volumen provocados respectivamente por la dilatación y la contracción. Para ello es común utilizar juntas de dilatación formadas por espacios libres que permiten que los distintos fragmentos que forman la estructura puedan crecer sin deformarse. El coeficiente de dilatación. Para poder comprender mejor los temas, debemos pasar por esta parte. En el caso de los líquidos suele mantenerse constante para cambios de temperatura menores a 100 grados, aunque suele variar con la temperatura de forma más pronunciada de lo que ocurre en los sólidos. A continuación se recogen algunos valores típicos del coeficiente de dilatación para los líquidos y sólidos a una temperatura de 20 grados centígrados. Observa que son sensiblemente superiores al caso de los sólidos. Esto implica que la dilatación en los líquidos es más evidente que en los sólidos para un mismo material y un mismo cambio de temperatura. Segundo caso, la dilatación superficial. Se produce cuando predominan dos dimensiones, una superficie que es conformada por anchura y altura, frente a una tercera. Ejemplos de cuerpos que se dilatan superficialmente son láminas, planchas. En su ocasión podemos detallar el área final e inicial respectivamente al cuerpo dada en metros cuadrados. El coeficiente de dilatación superficial, el cual es específico de cada material y representa el aumento de superficie de un sólido de área de unidad, cuando su temperatura se eleva a 1 Kelvin. Su unidad de medida del sistema internacional es Kelvin con exponente a la menos 1, aunque también se usa el grado centígrado con exponente a la menos 1. El incremento de temperatura que experimenta el cuerpo, cuya unidad de medida del sistema internacional es el Kelvin, aunque también se usa el grado centígrado. La relación entre el coeficiente de dilatación lineal y el coeficiente de dilatación superficial es 1:2. Esta se puede usar en la vida diaria, como los interruptores que se usan en los paneles eléctricos de tu casa. Internamente llevan un pequeño trozo de metal que al calentarse, bien sea por un cortocircuito o un exceso de consumo de corriente por parte de algún aparato, hace que el interruptor se dispare o lo que es el mismo, se abra. Con esto se logra un cierto grado de protección de sobrecarga. También en las planchas para mantenerse aislado de la ropa. El tercer caso, la dilatación volumétrica. Se produce cuando las tres dimensiones del cuerpo son igualmente relevantes. Ejemplos de cuerpos que se dilatan de modo volumétrico son los dados del parqués, la estatua de los jardines. En su ocasión podemos observar el volumen final e inicial respectivamente del cuerpo dado en metros al cubo. El coeficiente de dilatación volumétrico o cúbico es específico de cada material y representa el aumento del volumen de un sólido de volumen de unidad, cuando su temperatura se eleva a 1 Kelvin. Su unidad de medida en el sistema internacional es Kelvin con exponente a la menos 1, aunque también se usa el grado centígrado con exponente a la menos 1. Incremento de temperatura que experimenta el cuerpo es dado en Kelvin o grados centígrados. Ahora cambiaremos de estado. En dilatación a líquidos. El efecto de la dilatación en los líquidos es más evidente que en los sólidos, al encontrarse sus moléculas con más libertad para moverse. El volumen que ocupa cada una aumenta más fácilmente con la temperatura.
por lo que también lo hace el volumen del líquido en su conjunto. Su expresión es similar a la dilatación volumétrica de los sólidos, en donde el volumen se representa con el metro cúbico. El coeficiente de dilatación del líquido es específico de cada material y representa el aumento de volumen de un líquido de volumen en la unidad, cuando su temperatura se eleva a un Kelvin. Su unidad de medida en el sistema internacional es un Kelvin con exponente a la -1, aunque también se usa el grado centígrado con exponente a la -1. El incremento de temperatura se da en Kelvin o en grados centígrados. Ten muy presente que cuando queremos medir la dilatación de un líquido, hemos de tener en cuenta el recipiente sólido en lo que lo colocamos también se dilata. La dilatación anómala del agua. Algunos líquidos se comportan de manera anómala en ciertos intervalos de temperatura y presión, aumentando su volumen cuando disminuye su temperatura y viceversa. Es el caso del agua, que a una atmósfera de presión en intervalo de 0 grados centígrados a 4 grados centígrados, ese comportamiento es muy importante para que pueda existir la vida en nuestros océanos y lagos. Ahora, por último, veremos la dilatación en gases. El efecto de la dilatación en gases es más evidente de todos. Los gases varían de forma clara su volumen tanto como la temperatura como la presión debido a que las fuerzas de cohesión entre las partículas son más débiles que en los casos anteriores. Podemos notar que su ecuación es casi igual a la de los líquidos y presentan las mismas indicaciones. El coeficiente de dilatación es igual para todos los gases que se encuentran a una determinada presión. Por otro lado, el volumen de un gas es cero a una temperatura de -273 grados centígrados. Ese comportamiento permite dibujar las siguientes líneas que representan el volumen de cualquier gas a una determinada presión. El coeficiente de dilatación de cualquier gas viene dado por la expresión mostrada. Gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo video.